Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás y serán tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito serás tú en tu entrar y en tu salir. Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, podemos leer y contar 68 versículos. De esos 68 versículos, 14 son de bendición y 54 son de maldición. ¿Qué es eso, una maldición? Pregunta, ¿una maldición tiene poder? ¿Existen maldiciones? ¿Cómo se provocan maldiciones? Otra pregunta muy importante. ¿La maldición bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo, tiene poder o no? ¿Funcionan maldiciones en la vida de un cristiano? Todas preguntas que, junto con vosotros hoy, quiero tratar con vosotros sobre el efecto, sobre la naturaleza, sobre la razón de las maldiciones. Maldiciones es algo que la Biblia conoce. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios el Padre, Él pronunció ciertas maldiciones para cierto momento, por cierto pecado, pero luego, cuando vino su Hijo Jesucristo, dice la Biblia, en Gálatas 3:13, que Cristo nos libró de la maldición de la ley, de todas las maldiciones. Incluso dice, segunda carta de Corinto 1, versículo 20, que todas las bendiciones para nosotros son sí y amén. Todas esas bendiciones en Cristo Jesús son sí y amén. El apóstol Pablo dice que nosotros no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la ley, y si es verdad que estamos bajo la gracia, entonces, como dice Romanos 8, ¿quién es el que va a condenar? Si es Dios el Padre que nos ha justificado a través de Jesucristo. En Nehemías capítulo 13, versículo 2, y luego lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 23, también lo podemos leer, versículo 5, dice que Dios convirtió la maldición en bendición. La pregunta es, ¿existen maldiciones? ¿Qué provoca maldiciones? ¿Cómo pueden alcanzarte las maldiciones? Pregunta, ¿se puede transmitir la maldición de una generación a otra? ¿Se puede transmitir la maldición de una familia, de un padre a los hijos? Pregunta, ¿las maldiciones tienen poder para aquellos que están bajo la gracia? Quiero invitarte que me acompañes a todas estas preguntas que vamos a mirar la palabra de Dios. Al principio quiero lanzar esta pregunta importante. ¿Qué son maldiciones? ¿Cómo puede desarrollarse y entrar una maldición a una vida? ¿O cómo pueden ser eliminadas esas maldiciones? ¿Se puede transmitir una maldición de una generación a la otra? Y muy importante, ¿pueden estar cristianos maldecidos? En Marcos capítulo 11 aprendemos algo
de la naturaleza, como maldiciones muchas veces se provocan. Marcos 11, Jesucristo pasa al lado de un árbol, de una higuera. Pensaba que había frutos, se acercó. No había frutos, solo hojas. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo: nunca más, jamás, nunca jamás coma nadie fruto de ti. El único que le dijo a la higuera. Al próximo día, por la mañana, dice la Biblia en Marcos 11, versículo 20, pasaron por la higuera y se había secado desde las raíces. Ahí aprendes que las maldiciones, cuando no estás protegido, y ahora después te voy a decir cómo puedes estar protegido de maldiciones. Cuando no estás protegido de maldiciones, maldiciones alcanzan la raíz de tu vida, lo más profundo. Maldiciones despiertan el temor más profundo que tengas. Maldiciones alimentan el miedo y el temor, la inseguridad. Pedro, acordándose, le dijo: mira, Señor, Maestro, la higuera que maldijiste. Momento, Pedro. Jesucristo no había maldecido la higuera. O vamos a decir, no la maldijo de la forma clásica como nosotros conocemos una maldición. Nosotros pensamos que para maldecir a una persona se tiene que hacer una ceremonia satánica, o se sacrifica la sangre de un animal, o se hace una misa oculta, o se pronuncia y se dice: yo te maldigo. Nosotros pensamos que esa es la forma normal de maldecir. Pero Jesucristo no hizo de eso nada, en absoluto. Él dijo: si tú no quieres traer fruto para mí a esa higuera, no vas a traer fruto para nadie. Jesucristo tenía todo el derecho de decir eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él es el árbol de la vida, el principio de todo, el creador de esa higuera. Él había creado esa higuera. Y esa higuera, si para alguien tenía que traer fruto, era para Jesucristo. Esa higuera no quiso traer fruto. La Biblia dice que no era el tiempo. Pero cuando Jesucristo se te acerca, ya no importa si es la primavera de tu vida, el verano, el otoño o el invierno. No importa en qué estación de la vida estés, cuando Jesucristo se te acerca, es el mejor momento de tu vida para traer fruto. Pero esta higuera no quiso traer fruto. Y Jesucristo dijo: mira, si no traes para mí fruto, nadie jamás va a comer fruto de ti. Pedro se acordó y dijo: Señor, la higuera que tú has maldecido. No, perdona, Pedro. Jesucristo nunca ha maldecido la higuera. Él dijo: nunca jamás coma alguien de ti. Pero aprendemos una lección, que esas frases que una mamá le dice a su hija: nunca vas a encontrar un esposo, o nunca vas a ser feliz, o nunca vas a encontrar un trabajo. Ahí aprendemos que esas frases son maldiciones. Cuando tú le deseas algo mal a una persona, esos son maldiciones. Simplemente el decir: tú no vas a encontrar un trabajo, tú nunca vas a ser feliz, tú nunca vas a tocar pie en la tierra, eso es una maldición. La buena noticia es que hoy, en este día, hoy, a lo largo de esta enseñanza, voy a romper junto con vosotros esas maldiciones en tu vida. Hoy, a lo largo de esta enseñanza, vas a aprender a romper esas ataduras diabólicas. ¿Por qué? Acuérdate lo que dice Proverbios 18:21. Salomón, sabiamente, él nos dice en Proverbios
18:21, dice que una maldición sin verdadera razón nunca alcanza tu vida. Es como una golondrina que está volando y no encuentra un nido. Hay maldiciones que fueron lanzadas a tu vida, pero porque esa maldición no encuentra ese nido en tu vida. ¿Por qué? Porque tu nido ahora está en el árbol de la vida bajo la gracia, no bajo la ley. Siempre que estás bajo la ley religiosa, la maldición te puede alcanzar. Pero cuando estás bajo la gracia, ahora te lo voy a explicar ahora después, ¿por qué maldiciones no funcionan con las personas que viven bajo la gracia de Jesucristo? En 2 de Samuel, capítulo 16, cuando David huye de su hijo Absalom, él huye y dice la Biblia que David llegó hasta Bahurim. Y salió uno de la casa de Saúl, el rey anterior, que se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y dice la Biblia, arrojando piedras contra David y maldiciéndole. Versículo 7 dice, y Simei, maldiciéndole, dijo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Sabe lo que es interesante? Que luego, cuando David pone a su hijo Salomón como rey, él le dice, Salomón, acuérdate de las maldiciones que me echó este hombre encima. Salomón llamó a este hombre y le dijo, has maldecido a mi padre. Y le dijo, te vas a quedar en Jerusalén. El día que salgas de Jerusalén, no te prometo que vas a seguir viviendo. Pasaron 2 años, un siervo se le fue a este Simei y él murió. ¿Por qué? Porque dice David una cosa muy interesante, que la maldición de Simei todavía, dice en hebreo, estaba flotando sobre su vida. Pregunta, ¿qué maldición está flotando sobre tu vida todavía? Querido oyente, mire, a través de Jesucristo todas esas maldiciones pueden ser destruidas. Porque las maldiciones pueden entrar por hechos, pueden entrar por palabras, pueden entrar por costumbres, pueden entrar por brujería. Hay diferentes formas como la maldición se le puede acercar a uno a su vida. Lo bueno es que todo eso tiene solución. Maldiciones ya la encontramos en el principio desde la caída del hombre, en Génesis 3:14. Ahí el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás. La primera persona maldecida en toda la historia fue Satanás. Y también encontramos al fin de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade algo, Dios traerá todas las plagas, dice, que hay en la Biblia sobre esa persona. El apóstol Pablo incluso fue un poco más duro. ¿Por qué? Él dice en la carta del Gálatas, dice, estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Dios a otro evangelio, que no existe otro evangelio. ¿De qué evangelio estaba el apóstol Pablo hablando? El apóstol Pablo dijo, yo os prediqué el evangelio de la gracia, yo os llamé por su gracia, y solo existe el evangelio de la gracia de Jesucristo el Señor.
No hay otro. No hay otro evangelio mezclado, donde se mezcla la ley y la gracia se quiere mezclar. Muchos sitios mezclan la gracia junto con la ley. Algunos dicen, por la gracia somos salvos, pero por la ley nos santificamos. ¿Qué cosa más rara? El apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas porque había justo gente, como hoy dice, que tenemos que vivir bajo la ley, tenemos que mirar la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento. Yo leo la Biblia, pretendo leer entre 7 y 10 capítulos cada día mínimo. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento, pero lo leo con los ojos de la gracia. La gracia de Jesucristo todo el tiempo estaba en el Antiguo Testamento, pero se manifestó cuando Jesucristo nació. Ahí vino la gracia y la verdad se hicieron verdad presente y cercana con nosotros. El apóstol Pablo dice, atención, es impresionante. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, no dice un ángel del infierno o de Satanás, no. Incluso si viene un ángel del cielo y anunciar otro evangelio, otra religión, otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia, que sea maldecido, anatema. Y versículo 9 dice, como antes he dicho, también lo digo y lo repito, si alguno predica diferente evangelio que el evangelio de la gracia, será maldecido. Toda persona, entre comillas, que predica, porque no es una predicación, es una maldición. ¿Y en cuántos lugares supuestamente se predica y en verdad se le está machacando, se está latigando, se está dañando a las personas? Algunos dicen, sí, pero yo quiero que mi iglesia sea santa. Tu iglesia será tan santa como fue salvada por la fe y la gracia. Es la gracia de Jesucristo, según Titus capítulo 2, versículos 10 y 11, y según Hebreos 12, versículo 28. Es la gracia que nos lleva al temor de Dios y a la santidad. La gracia de Jesucristo nos transmite la santidad, la santificación, la liberación. Es la gracia nos enseña. Es la gracia. Pero cuando uno entra bajo maldición, cuando uno percibe y cree que está bajo maldición, quiero decirte una cosa. El día que tú recibas a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero que sepas una cosa. En Romanos 10, versículo 4 dice que Jesucristo es el fin de la ley. Cuando Jesucristo, Él respiró por última vez en la cruz a las puertas de Jerusalén, allí la ley llegó a su final. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él vivió nuestra vida, Él vino para salvarnos, para morir por nuestros pecados. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, hasta allí llegó la ley que le permitía a la maldición alcanzarte. Pero 3 días después Jesucristo resucitó y, como dice Romanos 4, por nuestros pecados murió. Pero 3 días por nuestra justificación resucitó. Y quiero preguntar a todos los hermanos cristianos, pregunta, ¿a quién has conocido como Salvador? ¿Aquel que fue antes de la crucificación y antes de la resurrección? ¿O has conocido a Jesucristo resucitado? ¿A quién? Pues tú y yo hemos conocido al Cristo resucitado. La vida que tú y yo tenemos no es la vida
que tenía Jesucristo antes de la crucificación, sino la vida detrás de la crucificación y la resurrección. La maldición solo llegó hasta el último respiro de Jesucristo en la cruz. Cuando Él resucitó entre los muertos, tú y yo, como dice el apóstol Pablo, en Romanos 6, en la carta de Tito, resucitamos por el bautismo. Cuando una persona se deja bautizar, uno se está dejando enterrando. Es tu propio funeral. Lo dice Romanos capítulo 6. El bautismo, cuando entras debajo de agua, eres enterrado. Y a los 3 segundos, cuando sales del agua, estás resucitando. Jesucristo estuvo 3 días en la muerte. Tú y yo pasamos 2 o 3 segundos bajo agua, y cuando resucitamos y salimos de las aguas, salimos a la vida de la resurrección. Toda maldición, todo el poder de la maldición, termina en el momento que te dejas bautizar. Y si por alguna razón no tienes la posibilidad de dejarte bautizar, porque en el Evangelio de Lucas oímos de un hombre que fue juntamente con Jesucristo crucificado y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegas a tu reino. Y aunque no tienes la posibilidad de ser bautizado, si crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, la maldición, en el momento que tú dices sí a Jesucristo, estás diciendo sí a la vida bajo la gracia, bajo la bendición del Señor, bajo el perdón. Y hasta ahí llegó la maldición. Algunas veces las maldiciones provocaron una vida, costumbres de vida, que eso el Espíritu Santo lo elimina. Probablemente tienes costumbres que hiciste antiguamente bajo la maldición, pero ahora no. Cuando uno conoce a Jesucristo, es completamente lavado con la sangre de Jesucristo. Uno nace de nuevo, uno es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesucristo, tú naces de nuevo. Y tu nuevo nacimiento no nace, no crece bajo la ley. El nuevo nacimiento solo es posible bajo la gracia. Y cuando naces de nuevo, sucede lo que dice segunda carta de Corintios capítulo 5, 17. Si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Si tú estás en Cristo Jesús, toda maldición, toda hechicería, y déjame decirte una cosa, había un hechicero que fue llamado para maldecir a Israel. Todo eso lo podemos leer en el libro de Números. Biliam, un español Balaam. Y ese hechicero, primeramente llamado profeta, luego la Biblia le llama loco profeta, y final termina con el término falso profeta. Allí aprendemos que gente que empieza bien puede terminar mal. Y ese supuesto profeta fue a ir a maldecir a Israel, pero él no lo pudo maldecir. ¿Por qué? Porque Dios el Padre dijo: tú solo vas a decir lo que yo te diga. ¿Qué pasó? Él intentó de maldecir, pero oye lo que dice Nehemías 13, versículo 2, o Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Él dice que Dios el Padre, atención, convirtió la maldición en bendición. Y querido oyente, mire, si tú eres cristiano y vives bajo la gracia, quiero decirte que toda maldición que fue pronunciada
toda maldición que fue enviada, toda maldición que fue provocada para maldecirte, si tú estás bajo Jesucristo, bajo su gracia, la maldición que fue enviada para dañarte se convierte en bendición. La maldición bajo la ley se convierte en bendición bajo la gracia. Mayormente, ¿cómo vienen las maldiciones? Maldiciones pueden venir o pueden provocar que tú eres atado, que vienen costumbres que te obligan. Maldiciones se aprovechan de pecados y buscan continuamente una puerta abierta hasta nuestra vida. Las maldiciones intentan aterrizar de alguna forma tu vida. ¿Existen maldiciones? Sí. Pregunta, ¿funcionan las maldiciones bajo la gracia? No. Bajo la gracia no funcionan las maldiciones. En Salmo 119, versículo 69 dice: los arrogantes me difaman y me ensucian con sus mentiras. ¿Sabes? Algunas veces las maldiciones intentan ensuciarte en la mente, en tu vida. Hay un hecho impresionante en el profeta Zacarías, capítulo 3. Había algo que tenéis que saber, que en un momento histórico, la Biblia dice, en el libro de Esdras, dice que los enemigos de Dios, ellos estaban acusando a Israel, maldiciendo a Israel. Eso es lo que pasó aquí en la tierra. La Biblia dice que el pueblo de los samaritanos intimidó al pueblo de Judá, sobornaron contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Y sabe lo que pasó? El capítulo 4 nos lo comenta en versículo 24. Y cesó la obra de la casa de Dios. Esas maldiciones provocaron que la casa de Dios, la obra se paró 16 años. A los 16 años, detrás de esas maldiciones, 2 jóvenes profetas, en agosto y en septiembre del mismo año, se levantan a profetizar. Uno era Ageo y el otro era Zacarías, o Zachaya, como dicen en hebreo. Y ese profeta Zachaya, él vio lo que pasó en el mundo espiritual. En la tierra, el pueblo de Israel, Zorobabel, Yeshua, los líderes fueron acusados, maldecidos, pero nadie se dio cuenta, porque era un problema espiritual. Pero el profeta Zacarías, él vio en el mundo espiritual y dice, oye lo que dijo, me mostró el sumo sacerdote Josué. Esa palabra Josué es griega, viene de la palabra Yeshua, que es nombre del Señor Jesús, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano para acusarle. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, Satanás, Dios te reprenda. Y dice la Biblia que Josué, por las maldiciones, oye lo que puede provocar una maldición en tu vida. Si no estás bajo la gracia, si no estás protegido por el Señor, mira lo que puede pasar. Y la vestidura de Josué estaba sucia. Él estaba manchado. ¿Por qué? Porque la habían ensuciado. Las ropas estaban muy sucias. ¿Y qué dijo el Señor? Quítale la ropa sucia y dale ropa de gala. Esa es la ropa bajo la gracia de Jesucristo. Cuando tú y yo vivimos, queridos, y le estoy hablando también específicamente a todos aquellos
que nos llamamos cristianos o no, seas ateo, sea agnóstico, maldiciones tienen poder. Mientras estás bajo la ley, sea la ley de los hebreos, de los judíos, la Torá, bajo la ley de Moisés, o la ley de supuestamente algunas iglesias, denominaciones, religiones, ahí la maldición te puede alcanzar. Pero cuando estás bajo la gracia, la maldición no puede aterrizar. La maldición no te puede alcanzar. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo Jesús. Y Jesucristo nunca va a permitir que una maldición externa pueda entrar a su cuerpo. Hay una advertencia para todos aquellos que quieren predicar la ley. Todos aquellos, queridos, que no aceptan al Espíritu Santo como persona. Todos aquellos que se creen que solo existe Jesús y no el Padre y no el Espíritu Santo. Todos ellos están bajo maldición. Es muy seria la cosa. Si tú no crees que Dios el Padre existe, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estás bajo una doctrina diabólica endemoniada. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en la carne es lo mismo. Y toda supuesta iglesia que no acepta la persona del Espíritu Santo también está bajo maldición. En el día del juicio, las cosas se van a revelar. Yo me acuerdo, hace ya bastantes años, estuve en un sitio en Alemania sentado porque necesitaba unos papeles para la boda y dos americanos se me sentaron, uno a la derecha y uno a la izquierda, y me empezaron a hablar de un libro fuera de la Biblia, y me hablaron de un libro que yo tenía que leer ese libro. Yo iba con un traje de trabajo, un mono lleno de porquería, la verdad que estaba sucio de arriba abajo, solo mis manos y mi cara estaban limpias, estaba lleno de aceite. Y estos dos señores me intentaron de regalar ese libro, Mormon, y yo ni le quise tocar ese libro. Y me dijeron, ¿por qué no quieres tocar ese libro? Yo todo el tiempo no había dicho nada. Entonces le dije, mira, te voy a contar una cosa. Le conté de la salvación en Jesucristo, que solo en Jesucristo está la salvación, y que solo los 66 libros de la Biblia son los únicos libros santos que Dios ha dado a esta tierra. Y él me dijo, pero toma este libro, tienes que leerlo para ser salvo. Y le dije, no lo voy a hacer. Y él me dijo, ora a Dios si ese libro es suyo. Y le dije, mira, te voy a contar una cosa, tronco. Ya me saco de las casillas. Y le dije, mira, antiguamente no habían DVDs, antiguamente no había memory sticks, antiguamente habían los cassettes VHS. Algunos de vosotros se acuerdan. Y nosotros le llamábamos cassette video. Y le dijo, mira, te voy a explicar una cosa. Si ahí en el suelo hay un cassette pornográfico VHS, yo no tengo que orar y preguntar a Dios si esa cinta VHS es de Dios, porque yo sé que no es de Dios. Y lo mismo que esa pornografía no es de Dios, tu libro tampoco es de Dios. ¡Wow! Le cayó mal. Le cayó mal. Cómo se enfadó ese hombre. Se levantó y me dijo, el día del juicio nos vemos. Y le dije, sí, el día del juicio nos vemos. Pero hay un problema, le dije. Tú
estarás delante del trono para ser juzgado, y yo estaré a la diestra de Cristo, como dice el apóstol Pablo, para juzgar. Queridos, solo en Jesucristo está la salvación. Pero nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tú y yo creemos en la persona del Padre, en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lugar que no crea en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, quiero decirte que tengas mucho cuidado. Porque están, como dice el apóstol Pablo, bajo una condenación continua. El espíritu de la muerte, del control, el espíritu cautivo está sobre ese lugar. Nosotros no tenemos que tener miedo y temor de maldiciones. Cuando estuve en Moscú hace muchos años, repartiendo Biblias, y llevamos 175,000 Biblias, llevamos escondidas en un camión. Y llevamos esa Biblia a Moscú, a Minsk, la llevamos a Chernobyl también, me acuerdo. Y en un momento cuando estuvimos repartiendo las Biblias gratuitamente, que valían en aquel momento, en el tiempo del comunismo, valían 2 salarios una Biblia, porque era muy difícil encontrar una Biblia en Rusia, Rumanía, Bulgaria, en los países del este, muy difícil. Y cuando estuvimos repartiendo las Biblias en Moscú, fue impresionante. Pero en un momento uno se me acercó. Yo creo que fue de Mozambique, un hombre de Mozambique que estaba estudiando en la Universidad de Moscú. Estaba estudiando ciencias políticas, porque hablé un poco con él inglés. Y de repente, en el autobús, yo digo, toma, quiero regalarte una Biblia. Se puso tan furioso, escupió la Biblia, le pegó un porrazo a la Biblia, cayó al suelo y empezó a maldecirme en inglés. Yo lo dejé hablar. Y cuando terminó y se tranquilizó, yo creo que a lo mejor ni se tranquilizó, le dije, gracias. Y me dice el hombre, ¿cómo gracias? Yo te he maldicido. Digo, sí, pero lo que tú me has maldicido, a mí no me llega de maldición. Cuando me llega a mi vida, se convierte en bendición, como dice Nehemías 13, versículo 2. Dios el Padre convierte toda maldición en bendición. Cuando tú estás con Jesucristo, querido oyente UM, tú no tienes que tener miedo a ningún Halloween. Que los brujos se están encontrando y van a orar, que hagan lo que quieran. Que van a coger un pollo y van a coger la sangre del pollo. Que hagan un pollo frito con patatas, es lo mejor que pueden hacer. Queridos, tú me vas a contar, querido cristiano, tú me vas a contar que los brujos, los demonios tienen más poder que Jesucristo. ¿A dónde hemos llegado? No, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No tienes que tener temor de eso. Ninguna maldición, ninguna supuesta oración, que nadie oye eso. Ninguna brujería te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú estás en el reino de los cielos y en el reino de Dios. No funcionan las maldiciones del reino de Satanás. No funcionan. Si tú eres cristiano, estás bajo la cobertura, la protección del Espíritu Santo, de su sangre. Tú estás en la mano de Dios el Padre. No te va a alcanzar nada. Tú hoy puedes destruir toda maldición. Tú hoy puedes eliminar
todo poder diabólico. Hoy lo puedes hacer. ¿Cómo? Por fe. El día que tú reconozcas que ninguna arma forjada contra ti, que ninguna maldición te puede alcanzar. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la gracia. La gracia de Jesucristo, te protege, te rodea, te inspira, te sana, te libera, te perdona. La gracia, queridos, nosotros cristianos estamos bajo la gracia. Por eso no tenemos que tener miedo. Sea quien sea. Pastor, me han maldecido. No te pueden maldecir, porque ellos lo pueden hacer, pero a ti no te llega como maldición, a ti te llega como bendición. La Biblia dice que un verdadero hechicero, yo digo un verdadero, no de estos cantinflas que hay por ahí, no, I mean a real one, uno verdadero, Biliam, Balaam. Pregunta, ¿pudo él maldecir a Israel? Queridos, si un falso profeta, si un brujo diabólico no pudo maldecir al pueblo bajo la ley, ¿cuánto menos nos puede maldecir al pueblo? Nosotros somos el pueblo bajo la gracia. Tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo. España está bajo la gracia. No tienes que proclamar tantas cosas malas sobre España. España le va a ir bien. Si tú crees que le va a ir mal, a ti te va a ir mal. Pero la Biblia dice en el profeta Isaías capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. A España le irá bien. España es un buen país. España está protegida. ¿Sabías que el miedo atrae a lo que teme? ¿Sabes que el temor atrae a los demonios? ¿Sabes que los perros huelen cuando hay temor? ¿Sabes? Ellos lo huelen. Por lo mismo los demonios perciben donde no hay fe, donde hay temor. Pero donde hay un espíritu de fe, bajo la gracia de Jesucristo, tú estás protegido. Vamos, querido, no temas, alza tus ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, que ha creado los cielos y la tierra. Querido, tú no tienes que tener temor. El Señor convierte la maldición en bendición. Y según lo que dice primero de Pedro, capítulo 1, versículos 18-19, tengo una buena noticia. Tú no vas a vivir bajo la maldición de tus antepasados. Tú no vas a repetir los pecados de tus antepasados, porque es la preciosa sangre de Jesucristo que te lava, que te protege y que hace un corte en tu vida. Es la sangre de Jesucristo que te protege contra toda maldición, contra toda hechicería, brujería. La sangre de Jesucristo tiene más poder de lo que te puedes imaginar. Y tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo. Algunos dirán, sí, pero mi abuelo era alcohólico y mi papá es alcohólico y yo tengo el peligro de ser alcohólico. Vale, atención, costumbres se pueden copiar, costumbres se pueden observar y repetir, pero eso no es una maldición. Lo que pasa es que tú de niño observaste algo y ahora por observación lo estás repitiendo, pero no por maldición. Pero hoy puede cambiar todo. Hoy puedes cambiar todo. Hoy puedes destruir esas maldiciones, esa hechicería, esa brujería, todas esas malas palabras sobre tu vida. Hoy lo puedes destruir. Y me encantaría enviarte este mensaje sobre las maldiciones, cómo destruirlas, cómo eliminarlas. Y que no tengas temor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si tú quieres este mensaje, mira, coge tu teléfono y marca 629 614 174. Todo lo que queréis este mensaje.
envíeme un mensaje, escríbeme al 629 614 174. ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje para que no temas? Es igual lo que cualquier brujo, bruja, no va a alcanzar tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás en un lugar donde las maldiciones jamás llegan. Estás en el reino de los cielos. Ahí no llegan las maldiciones. Gózate en el Señor. Aliméntate de la palabra de la gracia. ¿Y sabes qué? Lo que vamos a hacer ahora, tú y yo, para todos aquellos que digan, pastor, pero me encantaría orar por mi vida, vamos a hacerlo. Y tú y yo vamos a eliminar ahora, en el nombre de Jesús, el Señor, tú y yo vamos a orar y a eliminar el efecto de todas esas cosas. Lo vas a hacer una vez y se acabó el rollo, una vez. Y vamos a destruir toda maldición, hechicería, brujería en tu vida. Lo vamos a eliminar. Si tú quieres orar ahora junto conmigo, mira, di conmigo. Señor Jesús, gracias que tú me has librado, Señor, de toda maldición. Señor Jesús, yo estoy bajo tu gracia. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, anulo, destruyo todo poder diabólico, toda maldición, toda hechicería, toda brujería sobre mi vida, mi familia, lo anulo en el nombre de Jesús y proclamo que ninguna arma forjada contra mi vida prosperará. Y yo proclamo que solamente la gracia, la bondad de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y yo iré de gracia en gracia, de poder en poder, de fe en fe y de gloria en gloria, por ti, mi Señor Jesucristo. Amén.